En este video tutorial se va a explicar el proceso de calificación del cuestionario para la evaluación del estrés según la batería de riesgo psicosocial de Villalobos. Paso 1. Calificación de los ítems. Paso 2. Obtención del puntaje bruto total. Paso 3. Transformación del puntaje bruto total. Paso 4. Comparación del puntaje total transformado con las tablas de baremos. Y paso 5. Interpretación del nivel de estrés. Vamos a mirar el paso 1. Calificación de los ítems. Para ello la batería nos da la siguiente tabla, donde se observa que ya no depende de la forma A y B, o de la forma A o B, sino hasta la parte de el baremos. Las preguntas 1, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 23 y 24 tienen este tipo de calificación, siempre con 9 puntos, casi siempre 6, a veces 3 y nunca. Veamos entonces la plantilla de Excel que se ha construido para este propósito. Entonces acá se tiene unos datos de unas personas ficticias. Entonces la pregunta número 1, dolores en el cuello y espalda o tensión muscular. Entonces observamos. Pregunta número 1. Si la persona evalúa siempre, se le da un puntaje de 9. Casi siempre, en ese caso, entonces siempre 9, casi siempre 6. A veces se le da un valor de 3. Nunca 0. Y en caso de que no coloque ninguna de ellos, pues va a aparecer error. Esa es la fórmula que se tiene en el Excel para valorar estos puntos. Eso mismo será para las preguntas número 1, 2, 3. Como se puede observar, pregunta número 2. La pregunta número 3. Luego la pregunta 9, 13. Entonces saltamos a la pregunta 9, efectivamente. Luego la pregunta 13. Luego la 14, 15. 14, la pregunta 15, 23 y 24. Entonces con el siempre con 9 y 24 siempre con 9. Ya las preguntas 4, ya la valoración de los ítems es distinta. Entonces se evaluará con 6 para siempre, 4 casi siempre, 2 a veces y 0 para nunca. Esas son las preguntas 4, 5, 6. Entonces si revisamos la pregunta 4, efectivamente aparece ahora siempre con 6, casi siempre con 4, a veces 2 y nunca con 0. Preguntas 4, las 5, las 6, luego 10, 11, la pregunta 10, la 11, luego nos dicen 16, 17, 18 y 19. Entonces vamos a la 16, efectivamente ahí está ya la formulación de acuerdo a los puntajes. 18, 19, luego 25 a 28.
27 y 28. Ok. Bien. Luego este otro tipo de pregunta ya se le da un valor más bajo. De 3 para siempre, 2 para casi siempre, 1 para a veces y 0 para nunca, que son las preguntas 7, 8, 12. Entonces si observamos al hacer acá la fórmula, efectivamente siempre será 3, casi siempre 2, a veces 1 y nunca 0. Entonces las preguntas 7, la 8, luego la 12, 20, 12, la 20, ahí está, 21 y 22, 21, pregunta 22, 29, 30 y 31, 29, la 30 y la 31. Ok, entonces es la primera parte de la plantilla, ¿no? Que de esa valoración, ese puntaje a cada uno de los ítems de acuerdo a la tabla que aparece en la batería, en el documento de la batería de riesgo psicosocial. Bien, luego vamos con el paso. Estamos con el paso 1, calificación de los ítems. Paso 2, obtención del puntaje bruto total. Para la obtención del puntaje bruto total, bueno, estaría entre el paso, este sería el paso 2, nos dice que implica la sumatoria de los siguientes subtotales. Se debe realizar la suma de los siguientes subtotales. Obtener el puntaje promedio de los ítems 1 al 8 y el resultado se multiplica por 4. Entonces, ya vamos a observar la fórmula. De todo es una suma y dentro de esa suma entonces está un promedio ponderado donde las preguntas 1 o los ítems 1 al 8 se obtiene el promedio y se multiplica por 4. Luego nos dice, se obtiene el puntaje promedio de los ítems 9 al 12 y el resultado se multiplica por 3. A continuación, los ítems 13 al 22, obtener el puntaje y multiplicarlo por un factor de 2. Y luego los demás ítems del 23 al 31, pues ya sería por un factor de 1. Bien, vamos a mirar cómo está la fórmula para ese puntaje bruto total. Entonces la observamos acá en la columna BL y claramente ahí está el primer factor. Ante todo es la función suma y vamos obteniendo el primero que es por 4, luego el siguiente por 3, el siguiente por 2 y el último por 1, o ya pues no es necesario colocar el 1 por. Bien, entonces nos dice 4 por y es el promedio de las, vamos acá, C2 a Q2. Entonces efectivamente son las preguntas, bueno, esas están marcadas en azul, C2 a Q2. Entonces son estas. C hasta la Q, que corresponde a las preguntas 1, efectivamente, hasta la pregunta número 8, que es lo que nos dice la formulación. Ítems 1 al 8. El siguiente del 9 al 12 ya son estas que están en rojito. 9 a 12, ese por un factor de 3. Luego acá en moradito aparecen las preguntas o los ítems del 13 al 22. Efectivamente de 13 al 22 por un factor de 2. Y el último simplemente el promedio de las últimas que están acá marcadas en verde, de la 23 hasta la última. Ahí está claro, entonces la fórmula de la suma, como nos la están
pues como se planteó en la batería. Ya por último, entonces el puntaje transformado es hacer con el redondeo para garantizar que hay un decimal, entonces se multiplica 100 para expresarlo en porcentaje, 100 por el puntaje bruto, dividido entre 61,16, que es lo que nos aparece en este paso. Transformación de los puntajes brutos, puntaje bruto total por 100 sobre 61,16, y se precisa que debe ir como siempre en toda la batería, con un decimal. Bien, acá está, con solo un decimal. Ya luego viene la parte ya del baremos, que ahí sí ya hay una diferencia entre si la forma es para A, que es para jefes, profesionales y técnicos, o para B, auxiliares y operarios. Entonces hasta acá es idéntico para ambas, pero ya el nivel entonces se evalúa y acá está la formulación. Entonces nos dice, si el puntaje transformado es menor a 7,8, como observamos, va a ser nivel muy bajo. Si ya no se cumple esa condición, entonces se evalúa la siguiente. Bueno, no es menor a 7,8, es decir, está entre 7,9 hasta ¿dónde? Hasta 12,6. En ese caso se le da un valor bajo. Si ya no se cumple esa condición tampoco, quiere decir que es superior, luego estará en el siguiente rango de 12,7 hasta ¿dónde? Hasta 17,7, que es el valor que se le da acá. En ese caso medio, si no se cumple esa condición, entonces vamos con un aprobar si es menor a 25, y en ese caso es alto, y si no se cumple ninguna, pues ya será un nivel de estrés muy alto. Bien, en el caso de la plantilla forma B, ya el baremos cambia como nos lo ilustran acá en la batería para auxiliares y operarios. Entonces ya el nivel muy bajo será hasta 6,5, ya no hasta 7,8, sino hasta 6,5. Efectivamente, luego hasta 11,8, luego 17, 17,0 y por último 23,4 para nivel alto. De lo contrario, pues será nivel muy alto. Bueno, eso sería toda la explicación de la evaluación del estrés con la batería de riesgo psicosocial.